En Propuesta Semanal contamos con la participación del licenciado Juan Ramón Mejía. Juan Ramón Mejía es una combinación de economista, fue banquero durante muchos años. Él es parte de la dirección central del Partido Fuerza del Pueblo, pero también tiene a cargo otras áreas y provincias, en fin. La ventaja es que con él vamos a conversar de política, vamos a hablar también de economía y de muchísimos temas. Muy buenos días, Mejía. Un placer. Muy buenos días, la verdad que encantado, Ramón, de estar aquí en la mañana del domingo contigo. Súper agradable y encantado de compartir. Exactamente. Primero, una tacita de aroma, sabor y calidad del Café Santo Domingo, que nos brinda Kenia e Industrias Banilejas, y que a esta hora del día Sin es lugar un a tonificante. duda, una necesidad. Gracias. Salud a los amigos que nos siguen, que seguro se han tomado su tacito, se están tomando una. Seguro. Juan Ramón, en la Fuerza del Pueblo ocurrió esta semana algo que yo consideré sin precedentes, y es que elevan a 20 damas al órgano cúpula, con lo cual yo hice unos porcentajes, yo busqué todos los partidos y vi que en el PLD hay 7 mujeres de 45, en el PRM hay 12 de 60 y en la Fuerza del Pueblo hay 21 de 64, se tiene ya un 33%. ¿Qué significa eso? ¿Cómo coloca esto a la Fuerza del Pueblo en relación a los demás partidos políticos y frente a toda esta discusión de temas de género y de participación de la mujer? Mira, en principio, la verdad es que lo más bonito fue no esas 20 que escogimos, sino esas 100 candidatas que tenían la porque Fuerza muchas buenas del Pueblo. no salieron. Sí, definitivamente habían 100 candidatas y habían incluso algunas con cualidades para haberse candidateado que no lo hicieron. Realmente la Fuerza del Pueblo está llena de flores, pero flores capaces, flores con experiencia, flores con trayectoria política, que realmente eran merecedoras de haberse candidateado y ojalá hubieran salido a las 100. La verdad es que todas tenían muchas cualidades, pero esas 20 que escogimos, sin lugar a duda, son el reflejo de la dirección central, porque siempre es el reflejo de quienes los escogen, y la dirección central fue quien tuvo a cargo la votación para escoger a esas damas, y sin dudas representa... Ahí no hubo bajada de línea ni cosas. En ningún sentido, a nadie, a ninguna persona que pertenezca a la dirección central puede decir que le bajaron línea. Claro, las muchachas sí te bajaban línea. Vota por mí. Pero claro, todo el mundo... Sí, porque realmente no hubo campaña en el sentido estricto como se hace acá. No, nos llamaban, habíamos grupos de WhatsApp donde subían sus experiencias, porque a muchas uno no la conoce personalmente porque son del interior o no hemos tenido algún contacto. Pues ellas subían sus hojas de vida para que las conocieran más a fondo, su profesión, su experiencia política, etcétera. Y al final pasó un proceso sumamente transparente, diáfano, adecuado, que lo hicimos en el pabellón de voleibol, donde se escogió a las 20 candidatas, yo no diría las 20 mejores, las 20 más votadas, las 20 más queridas, las 20 que la dirección central consideró con más actitud para representar a la propia dirección central y al país en una dirección política, en el máximo organismo del partido. Y la verdad es que el partido dio un paso trascendental en lo que se refiere a la discusión de la igualdad de género. Pues hoy en día nosotros tenemos más miembros del máximo organismo, la dirección política, que lo que sumado los otros dos partidos mayoritarios tienen. Porque los otros tienen 12 más 7, 19. 19, nosotros tenemos 21. O sea, la verdad es que es un paso trascendental. Y yo creo que las mujeres han demostrado que son buenas administradoras. Eso obliga a los otros partidos que van a tener que subir la matrícula. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Y qué bueno, qué justo, porque que la Fuerza del Pueblo comience a ser un ejemplo para que haya más igualdad de género. Y las mujeres han demostrado en todo el mundo que son buenas administradoras. Donde tú colocas a una mujer, muchas de ellas salen muy buenas administradoras. Incluso se dice que muchas de ellas son más honestas, que tienen más temor a la ley, a ese tipo de cosas, y suelen ser más honestas en el ejercicio de un cargo público. O sea que eso es bueno, es generar la igualdad de género que tanto han reclamado las mujeres y hacerle ver
a todo el país, a toda la clase votante del país, que en la Fuerza del Pueblo damos igualdad de género, pero así mismo estamos trabajando con la juventud. Así mismo vemos candidatos muy jóvenes o potenciales candidatos muy jóvenes que están en la calle, que están trabajando política. O sea que es un partido que nació fuerte, nació para el futuro, se está desarrollando para el futuro y constantemente vivimos dando charlas, participando en charlas, en encuentros, donde toda su militancia está creciendo, porque no queremos que nos pase, como le ha pasado a otra gente, que llegaron al poder sin estar preparados para llegar al poder. Eso lo quedamos en indirecta. Juan Ramón, vamos un ratico a la economía. Es decir, los pronósticos, el que se lee el informe de la perspectiva mundial del Fondo Monetario de octubre, ve que pinta un panorama sombrío. Mira. Pero uno escucha ya figuras, por ejemplo, banqueros norteamericanos, figuras de las finanzas donde te dicen que es inminente una recesión. Y uno compara todo eso con el optimismo desbordante del gobierno y del presidente, cuando usted está anunciando que ahí va a haber recesión en Estados Unidos, en Europa, China cae, se desacelera, y entonces República Dominicana, no, la República Dominicana va a seguir creciendo, hasta con una inflación baja. Uno se pregunta, bueno, pero es que esto es un oasis tan oasis que es, vamos a decir, es invulnerable a lo que pasa en el exterior. Mira, yo creo que eso ha sido uno de los errores políticos de nuestro actual presidente Luis Abinader. Yo veía específicamente el martes, cuando se nombró un nuevo ministro en Inglaterra. Exacto. Que sus primeras manifestaciones son: no vengo a hacerle cuentos de hadas. No vengo a hacerle cuentos de hadas. Hay una situación global difícil. Vamos a tener que tomar medidas drásticas para recuperar la confianza, para recuperar el rumbo del crecimiento y el desarrollo de Inglaterra, una de las potencias del mundo. Entonces, nosotros siempre, y el presidente Fernández nos lo ha comentado, que realmente se debe partir de la realidad. No se debe estar pintándole cuentos de hadas a la población. Hay una situación difícil, estamos confrontando una situación difícil. El Fondo Monetario pronostica una desaceleración total de las economías. Latinoamérica se espera un crecimiento menor a un 2%, estamos hablando de 1.7%. Ahora, alguien le hizo una pregunta al encargado de hemisferio, el economista que fue gobernador del Banco Central de Brasil, no recuerdo ahora el nombre. Le hicieron una pregunta que por qué se pronosticaba menor crecimiento para Latinoamérica y por qué Latinoamérica menor crecimiento que otros países, o sea, que otras regiones, que por qué pasaba en Latinoamérica, qué particularidad había. Y él decía, mira, el caso de Latinoamérica específicamente, no influyen tanto los factores externos, no solo influyen los factores económicos externos e internos. Lo que le pasa a la economía latinoamericana es un problema de educación. El siglo XXI, las economías son las economías del pensamiento. Hoy en día, un gran software puede costar muchísimo más que cientos de miles de toneladas de granos o de petróleo. Realmente, la desigualdad en las naciones se va a corregir con educación. Vemos como ciertas economías asiáticas han comenzado a tener un desarrollo vertiginoso y han comenzado a eliminar la desigualdad entre los ciudadanos de esos países. Y básicamente lo que ellos han hecho énfasis es en la educación. Sin embargo, vemos en República Dominicana un gobierno que en un presupuesto complementario está quitando la educación 3.000 millones de pesos para aumentar el presupuesto de publicidad de la Presidencia de la República. Vemos que después, bueno, ante la protesta le dejaron los 3.000 millones, pero no pasaron 2 meses cuando el gobierno anunció que le va a inyectar 3.000 millones más para reparar escuelas. O sea, es una falta de planificación, una falta
de concretar un plan para la educación en la República Dominicana tan grande. El primer ministro el primer ministro que fue un fracaso. Sí, sí, esa gestión fue un fracaso. Totalmente, reconocido por todos y reconocido hasta por el actual ministro de Educación, o sea, tuvo que criticarlo, tuvo en varios procesos que llamaron a escándalos públicos y realmente no avanzamos nada en educación. Esperemos que este ministro, que tiene una vocación más cercana al sector, pues esperemos que pueda hacer algo y que el gobierno entienda que no se trata del 4% exclusivamente, se trata de que haya una inversión adecuada, bien canalizada, en mejorar la calidad de la educación de los dominicanos. En esa medida, pensando un poquito más a largo plazo, porque ese es el problema de este gobierno. Este gobierno llegó en campaña. Este gobierno ha prometido lo que solo puede cumplir en 18 años, según unos cálculos que hicimos. Había prometido 200 y pico de miles de millones y había podido ejecutar 15,000 y pico de millones a junio. Entonces hicimos un cálculo y decidimos, bueno, le faltan 18 años para cumplir las promesas económicas que ha hecho. Entonces, eso es un gobierno en campaña. Hay que gobernar con un poco de medición a largo plazo. Vi en esta semana al ministro de la Presidencia, por cierto, aquí en esta misma planta televisiva, en el programa matutino de ustedes, que se refería al programa de los autobuses. Bueno, él no porque el presidente lo anuncia como que ya está en la guagua aquí, sí, como que ya todos los niños a partir de mañana están transportándose y la opinión pública se pone muy contenta. Pero realmente él lo explica y dice, bueno, eso es gradual, las cosas son graduales. Entonces hay que gobernar. No va a estar en el 24. No, en el 24 ni los módulos para los niños. No, ni Pedernales, ni la carretera del Ámbar, ni nada, ninguna de esas obras que ha estado prometiendo con bombos y platillos. Pero si él lo hiciera de manera de que vamos a hacer un plan a 20 años, a 30 años, vamos a mejorar la educación. Mira, por ejemplo, otro factor que es una medición del desarrollo de los países. Dicen, el desarrollo de un país está en el número de horas que le dan de energía. Y República Dominicana tiene un desastre en el área energética. Pusimos una planta sumamente contaminante, inadecuada, a destiempo, fuera de tiempo, porque el mundo está tendiendo a pagar plantas de carbón y nosotros pusimos una planta de carbón. Pero bien. Pero gracias a eso la cosa no es peor. Pero bien, a eso me refiero. Pero bien, gracias al Señor tenemos esa generación. Pero imagínense ustedes, nosotros tenemos las distribuidoras de energía, que su negocio es comprarle energía a las generadoras y venderla a los ciudadanos, a las empresas y cobrarla. Pues hoy en día esas empresas distribuidoras están recibiendo, por ejemplo, 100 y solo son capaces de cobrar 52, porque tienen pérdidas por el orden del 48%. De específicamente tiene pérdidas por encima del 50%. Y han aumentado en relación al año pasado las pérdidas. Estamos hablando de que este año puede llegar el subsidio que haya que darle a la energía a 1.500 millones de dólares, cuando hace años, vamos a decirlo, cuando se aumentaron las tarifas, se le hicieron 3 aumentos a las tarifas, pero desde que entraron este gobierno sabían que no tenían contadores. Entonces, si usted se muda a una urbanización nueva que hicieron, y usted llegó ahí, tiene el alambre ahí, y usted va a la EDE y le dice, mire, me mudé, quiero que me pongan un contador, te puede esperar 1 día, 2 días, 3 días. Al 4.º día usted sabe que va con un electricista. Eso es normal en la República Dominicana. Y se va a conectar, entonces eso va a generar un aumento de las pérdidas, porque será energía que estará siendo consumida por un ciudadano y no estaría siendo cobrada. Pero todavía es la fecha que en agosto el presidente de la República dijo que iba a hacer una importación de 300,000 contadores. No han llegado los contadores y el déficit es no de 300, sino de 500,000 contadores. Entonces, ese tipo de improvisación de parte del gobierno es lo que... Pero daría la impresión que como que el presidente está solo. Sí. Que él quiere manejarse en todos los terrenos y como que no tiene ayuda en algunas áreas. Él aparentemente, lo que decía ahorita, fue un partido que llegó sin estar preparado para gobernar. Y el presidente lo reconoce cuando
tiene un caos en el sector energético y tiene que buscar a su chapulina colorada, a su superhéroe, la vicepresidencia, encárgateme de eso, porque no tengo en el PRM, por lo menos así él manifiesta, a pesar de que Albuquerque diga otra cosa, pero no tengo nadie en el PRM que pueda manejar esta situación del sector energético. Y la pone a ella. Es un reconocimiento de un partido que llegó al gobierno sin estar preparado para gobernar. Pero el presidente mismo, aún tenga mucha preparación y muchos deseos, el hecho de mantenerse en campaña, mantenerse yendo y no sentarse a gobernar y a generar una impronta con la que pueda exhibir, que pueda, de cara a una campaña en el 2024, pueda decirle a sus votantes, las cosas no pueden ser de la noche a la mañana, hicimos esto. Estaría mucho mejor que si ahora sigue prometiendo y al final del 2024 pues no pueda tener ninguna ejecutoria, porque no haya podido cumplir ninguna de sus promesas. Mira la policía, la seguridad ciudadana. Teníamos un presidente que uno de esos estandartes en la campaña es que se había juntado con una persona de Estados Unidos que había hecho milagros en Nueva York y los trajo a la República Dominicana, a Giuliani, y lo trajo a la República Dominicana y él dijo, en República Dominicana eso está resuelto en un año, dijo Giuliani. El presidente más conservador dijo, en 2 años máximo está resuelto el problema de la delincuencia. Y lo que estamos viendo es un aumento, un continuo aumento. Hablamos de Haití, de las bandas en Haití, pero ya en República Dominicana vemos una ciudad, el Villamella, que están cerrando los negocios porque hay un conflicto entre bandas. Dice el gobierno que es un conflicto entre familias por una herencia, pero no entiendo por qué coja precio a la familia esa. Parece que es un conflicto entre bandas porque tuvieron que mandar fuerzas élites a esa región. Entonces, en ninguna de las áreas trascendentales importantes, las que salen en primer rango en la preocupación de los dominicanos, está siendo atendida adecuadamente en este gobierno. Es una pena, nosotros no queremos ser alarmistas ni queremos ser pesimistas, al revés. El presidente Fernández nos ha dicho siempre, las crisis sanitarias traen crisis económicas, pero las crisis económicas pueden traer crisis sociales. Y nosotros, como Fuerza del Pueblo, no debemos alentar eso, porque siempre que hay una crisis social, el gran perdedor es el pueblo. Entonces nosotros no debemos tratar de eso, pero tenemos que hacerle la llamada de alerta al presidente de la República y al gobierno del PRM. Sin lugar a dudas, ¿cómo tú vas a tener un problema de la delincuencia a esos niveles y un ministro de Interior y Policía que dice, hablen con los generales que yo no sé de eso? Igualmente en medio ambiente. Aquí están depredando los bosques, aquí están haciendo un sinnúmero de explotaciones de los ríos, etcétera. Y cuando le preguntan al ministro de Medio Ambiente, dice, yo soy economista, yo no hablo de lo que yo no sé, pero eso está muy bien, usted saca un 100 en eso, pero si usted no habla de lo que no sabe, no debe ocupar una posición de lo que no sabe, porque si usted lo que no sabe de medio ambiente, por Dios. Igualmente, hablándote del caos de la energía, vemos como el encargado de Sur, creo que fue, que dice, a mí también me subieron la tarifa energética. Como burlándose del pueblo, porque usted fue quizás de lo que se subió el sueldo también. Entonces, obviamente, en un proceso inflacionario como el que estábamos viviendo o estamos viviendo, que aunque se ha desacelerado un poco, pero en el que estábamos inmersos, subir la energía es un elemento que detona la inflación en sentido general, en escala. ¿Por qué? Porque la energía se utiliza en todos los procesos productivos del país. La energía se utiliza en los procesos de distribución, en los procesos de congelación, y después que se utiliza en todo lo que es producir servicios o bienes, después cuando usted llega a su casa también la factura le sube. O sea que es un elemento altamente inflacionario. Es injusto porque castiga a los que pagan, a los que pagamos. Directamente a los que pagan, cuando lo que debieron hacer es enfrentar esa pérdida que la recibieron en menos de un 30%, alrededor de un 28%. En el primer año la llevaron a un 31% y ya hoy estamos hablando de un 48% de las pérdidas técnicas de la GEDE. O sea, por Dios, sin lugar a duda, es una muestra de ineficiencia,
de mala gestión que debe corregirse y que el gobierno debe sentarse y hacer los cambios que tenga que hacer de manera que ponga a las personas, a los dominicanos más capaces en cada una de las posiciones. Vamos a una breve pausa, las conversaciones amenas, el tiempo pasa muy rápido. Volvemos en pocos minutos porque tenemos muchos temas todavía con el licenciado Juan Ramón Mejía, economista, banquero y miembro de la Dirección Central de la Fuerza del Pueblo. Continúa la entrevista de propuesta semanal con el licenciado Juan Ramón Mejía, economista, fue banquero, es miembro de la Dirección Central de la Fuerza del Pueblo y tiene otras funciones también en la Fuerza del Pueblo. ¿Cuál es tu pronóstico en relación al año que viene, Juan Ramón, del comportamiento de la economía? El gobierno dice que va a crecer 4.5, a lo mejor crece 5, quién sabe. Y el Banco Central dice que va a converger la inflación a la meta. Mira, yo entiendo que el gobierno tenga las buenas intenciones, quiera mantener un optimismo, si se quiere, en las diferentes jugadores de la economía. Eso está muy bien, incluso. El gobernador del Banco Central juega con eso y lo hace muy bien, hay que decirlo. El gobernador juega con la confianza de los sectores económicos y lo logra. Y juega con los números también. Y juega con los números para generar esa confianza. Pero vamos a analizar algunas cosas. El pronóstico del Fondo Monetario, no el que hace Juan Ramón Mejía, sino el Fondo Monetario respecto a las grandes economías, de las cuales las economías como las nuestras somos muy dependientes. ¿Por qué? ¿De dónde viene nuestro turismo? Nuestro turismo viene de Estados Unidos, nuestro turismo viene de Ucrania, que está en guerra, de Rusia, que está en guerra, viene de Europa, que está en un proceso también delicado de la economía, que está desacelerándose su economía. Entonces, todos esos ciudadanos que en este año, porque hay que decirlo, en este año ha habido un turismo de venganza. Sí. ¿Qué quiere decir un turismo de venganza? Usted, el 2020, lo confinaron a estar en su casa porque había una pandemia. En el 2021 todavía no lo dejaban salir, si lo dejaban salir podía ir a trabajar con mascarilla, pero montarse en un avión altamente peligroso. Pasó el 2021. El 2022 fue el año del turismo de venganza. Todo el mundo tenía 2 años que no salía a hacer turismo y de repente salieron todos. Y la recuperación de los países líderes, como la República Dominicana, que realmente tiene un liderazgo en lo que es el turismo de playa a nivel de la región. Y nosotros, pues, obviamente, fuimos grandes de los que más aprovechamos eso. Pero en el 2023 ya no va a haber tanto deseo de vengarse, uno. Y dos, comenzará un proceso de recesión en esos países. Eso no lo digo yo, eso lo pronostican los organismos multilaterales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y los propios economistas líderes de esos países. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestro turismo pudiese verse afectado por esa baja de la economía. Yo, por ejemplo, no consigo que el año que viene vengan más turistas que este año. No. Y para que el turismo crezca, tiene que venir más turistas el año que viene. Necesariamente. Pero vamos a seguir. ¿Cuál fue la panacea de la República Dominicana en medio de la pandemia? Las ayudas económicas que dio el gobierno norteamericano y otros gobiernos que generaron que sustituyeran la entrada de divisas por turismo por entrada de divisas de remesas. El turismo, además de traer divisas, genera consumo, genera demanda. Entonces esa demanda hay que suplirla con importaciones. Cuando ese turismo deja de venir divisa, pero deja de necesitar tanta importación de carnes y otros productos que consumen en esos hoteles, entonces más o menos se compensa un poco, pero las remesas vienen netas, no generan más importación. Entonces, eso fue la panacea. Pero ¿dónde están esos dominicanos? En esos países donde va a haber una recesión. Entonces, esos dominicanos que están allá, que están remesando por encima de lo normal todavía, van a comenzar a dejar de remesar porque van a caer en una situación económica mala. Eso es otro factor que nosotros tenemos que pensar que va a afectar a la República Dominicana, que es un país dependiente de esas remesas y de ese turismo de fuera. Entonces, la zona franca.
¿A quiénes le venden nuestra zona franca esos textiles? A esos mismos países, principalmente Estados Unidos. Entonces, esos textiles van a reducir su demanda porque van a estar en unos países con recesión. El efecto contagio en la República Dominicana no es posible que nos libremos. Nosotros vamos a tener un efecto contagio de la situación económica de esos países. Dicen que cuando Estados Unidos tose, nosotros tenemos resfriado, tenemos que, haciendo referencia a la entrevista del ministro de la presidencia, yo le hice la pregunta, él fue muy sincero, sí. Y entonces da la impresión que ellos están apostando a que sea la inversión extranjera directa y la inversión local que sea la locomotora, pero que también lo normal es que la inversión extranjera también se ralentice. Que alguien que está pensando en invertir en zona franco turismo ahora se aguante y diga, espérate, que espera que pase la tormenta. Sí, no. Hay un proceso geopolítico mundial que nos da unas ventajas en la República Dominicana, que hay que decirlo. Nosotros somos uno de los pocos países del mundo que tiene un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, Canadá, Centroamérica, pero además con Europa. Nosotros estamos en el medio del camino entre Europa y Estados Unidos, entre Suramérica y Norteamérica. Por ejemplo, una empresa brasileña que produzca cualquier producto en Brasil tiene que pagar un flete mucho más caro para llegar a Estados Unidos y cuando llega a Estados Unidos pues paga impuestos porque no hay acuerdos de libre comercio. Si esa empresa se trasladara a la República Dominicana, si nuestras autoridades, si nuestros embajadores, si nuestro cuerpo diplomático se dedicara a vender la ventaja competitiva que tiene la República Dominicana, pudiese ser que nosotros logremos una inversión extranjera adecuada para compensar la baja de otros sectores. Pero no me parece, tú no dejas de tener razón de que pudiera ser que lo vean, que lo miren, pero que pospongan esas inversiones hasta que las economías se nivelen, hasta que la geopolítica se defina un poco más, porque definitivamente aparenta que esa guerra de Rusia y Ucrania ha ido en escalada, ha seguido contagiando un poco, ya hicieron el miércoles, creo que Rusia hizo unos ensayos de lanzamientos de misiles nucleares. O sea, es probable que la gente posponga esas inversiones. Yo no veo el 2023 con muy buenos ojos. No lo ven la gente de los organismos multilaterales, no lo ve ningún economista con sentido común adecuado, con buena visión, no lo ve. Ojalá, yo les ruego a Dios que yo me equivoque y que los organismos internacionales se equivoquen, porque nosotros en la Fuerza del Pueblo nos debemos al pueblo. Nosotros pretendemos ser la fuerza que represente al pueblo, por eso nos llamamos la Fuerza del Pueblo. Entonces, si representamos al pueblo, nunca vamos a desearle nada malo a la economía dominicana. Ojalá los pronósticos del Banco Central y del presidente de la República salgan adecuadamente. Yo creo que el ministro de Industria y Comercio ha hecho sus esfuerzos por vender el país y por acelerar los procesos de instalación de empresas en la República Dominicana. Yo creo que el gobierno ha hecho algunos esfuerzos importantes. Todos los gobiernos tienen luces y sombras y sin duda no puedo yo decir que este gobierno no tenga sus luces. Tiene sus luces, ha hecho sus esfuerzos, ha mostrado en muchos sectores mucha buena fe. Lo que le ha faltado es capacidad más que intención. Finalmente vamos a la política. En esta semana salió una encuesta de una empresa rara. Es lamentable que todavía Gallup y las empresas de prestigio no hayan salido, que mostraba al presidente 50 y pico. En segundo lugar, el del PLD con 20 y Leonel Fernández con 14. Mira, te voy a decir dos cosas. Primero, no me merece confianza esa encuesta. Pero, también hay que decir que un amigo nuestro, tuyo y mío, Ivanhoe ONG, mencionó en un Twitter algo que yo utilicé hasta para un artículo que hice en el periódico, porque me encantó el término, el efecto cerveza. Cuando la semana antepasada y la pasada, el escenario nosotros se lo dejamos totalmente al Partido de la Liberación Dominicana. Incluso nosotros suspendimos la Fuerza del Pueblo, suspendimos algunas actividades que teníamos, porque ellos tenían una elección interna.
eso genera que todos los medios de comunicación estuvieran hablando de las elecciones internas, del PLD, del PLD, del PLD, y pasa el efecto cerveza. ¿Cuál es el efecto cerveza? Cuando usted sirve una cerveza, la espuma sube, pero después que pasa un tiempo, el espacio queda vacío. Y ese es el efecto que pudiese haber pasado dependiendo de la fecha que se haya hecho la encuesta. Ahora, yo les garantizo a ustedes que nosotros mandamos con un empresario amigo a hacer una encuesta y la encuesta era por partido, igual que esa. Y cuando hicimos la encuesta por partido, pudimos ver que el PLD estaba bastante alto, por debajo de la Fuerza del Pueblo, pero que cuando le preguntábamos por quién, a todo, cuando decía PRM y preguntábamos por quién, la mayoría decía Luis, la Fuerza del Pueblo, el 100% decía Leonel Fernández, pero del PLD el 42% decía Leonel Fernández. Y si quieren una muestra... Eso se vio hasta en algunos programas de televisión. Y si quieren una muestra... Y la gente decía Leonel Fernández. El show del mediodía le puede conseguir un video donde, hablando de unas elecciones internas, imagínese usted cuando le hablan de unas elecciones totales, le dicen, ¿por quién va a votar? Por el PLD, pensando en Leonel Fernández. Porque la marca Fuerza del Pueblo no está suficientemente vendida todavía. En la República Dominicana hay cientos de miles de ciudadanos que salen a su trabajo todas las mañanas y que no están como usted, como yo, atentos a los medios de comunicación, dándole seguimiento, sino que sencillamente se levantan, llevan a atender a sus hijos, llevarlo a la escuela, irse a su trabajo, se ponen a trabajar, llegan en la tarde a seguir atendiendo a sus hijos, o si se van a un colmado a tomar una cerveza. Hay gente que se levanta a cosechar el campo todos los días, a atender el ganado, y no está leyendo el periódico, no se está contagiando de esta política que tenemos un alto porcentaje. Toda esa gente entienden que Leonel Fernández es parte del viejo partido, no han comprado la marca Fuerza del Pueblo. Ahora, cuando usted le ponga una boleta con las caritas, usted puede estar seguro que esa carita él la va a estar buscando. Y hay otro punto que quiero mencionar también, que es importante. Hay otro efecto cerveza. Si quiera sí o no, el ciclón es un mal para toda la región este. Pero cuando el gobierno asume su rol, el que le corresponde, no el que se inventó Luis ni nada, sino el que le corresponde de ir a ayudar a esa gente, pues obviamente en ese momento en el que está ayudando... Sube la popularidad. Sube la popularidad. Tiene un efecto cerveza. O sea, en ese momento la gente se siente agradecida con el gobierno porque yo puedo ser de la Fuerza del Pueblo, yo puedo ser reformista, yo puedo ser de cualquier partido. Si mi casa se voló y me pusieron zinc y me volvieron a dar la madera para levantar mi casa de nuevo, por Dios, estoy agradecido en ese momento con el gobierno. Y si me preguntan en ese momento, en una encuesta, probablemente también diga PRM o Luis Abinader. Entonces, esas son cosas que hay que evaluar, porque las encuestas son una foto del momento. Y en el momento habían dos factores que favorecían a esos dos partidos. Sin embargo, reitero, no me genera confianza esa firma encuestadora, no la conozco, y esos resultados no coinciden con por lo menos 5 encuestas que han hecho empresarios, que ha hecho el partido para trabajar internamente, donde realmente hay un empate virtual entre el PRM y la Fuerza del Pueblo, los candidatos Luis Abinader y Leonel Fernández, que un día sale 36 Leonel Fernández, 35 Luis, en otra sale 34 Luis, en otra sale 37 Luis y 34 Leonel, pero anda por ahí. Técnico. Hay un empate técnico con menos de 3 puntos porcentuales, uno arriba, otro abajo, dependiendo de las circunstancias de la fecha en que se haga la encuesta. Si es un momento en el que el gobierno anunció algo muy grande, pues obviamente ahí da un brinquito, y si es un momento en el que la presión de la delincuencia, de los apagones o de los aumentos de la energía le están afectando al gobierno, pues entonces ahí sale por debajo, porque son fotos del momento. Pero al final la gente recoge todas las impresiones que ha tenido durante 4 años, y el día del juicio es el 24, el 2024. Muchísimas gracias, Juan Ramón. Tremendo vocero tiene el partido. Muchas gracias por tu participación. Gracias a ti, la verdad, un verdadero placer estar aquí contigo.
Continuamos, amables televidentes. Propuesta semanal.